Bienvenidos nuevamente a Hola Informa, soy Narci Delgado y de inmediato iniciamos con las informaciones, entre las que destacan la protesta de los estudiantes en la Facultad de Medicina por la inseguridad, el derecho de palabra de Venezuela en la OEA por la situación del arco minero y gremios de educadores estadales solicitan la destitución de la directora de Educación. Comenzamos. Estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes protestaron por el robo que se produjo este jueves en uno de los salones de la Escuela de Nutrición y Dietética en momentos en que se impartían clases. Los estudiantes acudieron hasta el decanato de la facultad para expresar sus reclamos en materia de seguridad, la cual fue vulnerada con el robo que se produjo a un salón con 14 estudiantes y un profesor, despojando a todos de parte de sus pertenencias. No solamente fue el robo de ayer, el cual simplemente rebasó el vaso, sino también son otras acciones como el ingreso de grupos armados violentos en las semanas anteriores. Nosotros desde aquí le pedimos a las autoridades que se sumen a esta convocatoria, porque entendemos que la universidad no es el principal responsable de este problema de seguridad en virtud de que carece de los recursos económicos. Nosotros hacemos el llamado al gobierno nacional, al presidente del Tromerca, a que culmine las obras en primera instancia y en segundo a que garantice también la seguridad de nuestro país. Tampoco contamos con las rejas del cercado periférico de la facultad, cosa que le competía a la empresa de Tromerca, no ha sido cumplida. Los estudiantes de la Escuela de Nutrición se mantienen en pie de lucha y tienen tomado el edificio sur en medida de protesta y de presión, y no lo vamos a abrir hasta que no se nos resuelvan las exigencias que estamos haciendo, que nos coloquen de nuevo las puertas de madera de los salones a los que estamos expuestos allí, a que cualquier persona entre y nos robe. Las autoridades de la facultad escucharon los planteamientos que hicieron los estudiantes y respaldan la solicitud de mayor seguridad en los espacios universitarios, ya que no se tiene presencia de los cuerpos policiales en los alrededores. Eso abre las alertas nuevamente en la facultad en vista de toda esta situación que ha ocurrido en los últimos meses alrededor de la avenida Don Tulio y específicamente en la Facultad de Medicina. Esto es una situación ya intolerable de que tengamos nuevamente un atentado dentro de la facultad en vista de la delincuencia desatada que ocurre en la ciudad y que lamentablemente no se ha hecho en lo absoluto nada para tratar de evitarla o por lo menos prevenirla. El gobierno nacional, el gobierno regional no ha hecho en estos momentos absolutamente nada. No hay vigilancia en las adyacencias de la facultad. En vista de ello, pues por supuesto los delincuentes hacen de las suyas en estos áreas. Esperan que la empresa Tromerca culmine las obras de cerramiento de las dependencias universitarias de la avenida Don Tulio, tal como se comprometió hace algunas semanas. El TROL se ha comprometido a colocar las puertas y terminar los trabajos de la facultad y hasta este momento no se ha hecho absolutamente nada. El último consejo donde asistió el presidente del Tromerca se comprometió en una semana a iniciar nuevamente los trabajos y prácticamente ha pasado mes y medio de esa situación. Eso ya se raya en la desidia, en la incomprensión y en el abuso de las autoridades de la universidad, específicamente abusar de una de las facultades de mayor trascendencia dentro de la universidad. Los estudiantes se ubicaron en la vía del trolebús y por instantes se produjo un incidente con una unidad del sistema de transporte, la cual fue retenida por unos minutos. Leonardo Rodríguez, ULA Informa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos recibirá en Panamá a los miembros del Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la ULA para exponer la situación del arco minero. En sesión extraordinaria, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA atenderá la solicitud de vulneración de derechos fundamentales a investigadores de la Universidad de los Andes. La audiencia para explicar el impacto negativo del arco minero en lo ambiental y cultural, a la que también asistirán Provea y el Laboratorio de Paz, será en Panamá el próximo 2 de diciembre. Para nosotros es un gran privilegio y para la propia Universidad de los Andes también, toda vez que es primera vez que la comisión concede una audiencia sobre un tema específico, en este caso vinculado a una actividad minera que es parte de un plan extractivista que el gobierno nacional pretende desarrollar al sur del Orinoco, y fundamentalmente es también primera vez que se le concede una audiencia a un grupo de investigación, en este caso de nuestra universidad, sobre un tema que tiene que ver con la vulneración de derechos fundamentales.
El informe a presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA tiene 80 páginas y en ella se explica por qué el organismo internacional debe intervenir y hacer recomendaciones, ya que los pueblos indígenas ubicados sobre la Sierra de Maigualida están en peligro de extinción. Nosotros vamos a hacer énfasis, vamos a hacer hincapié en el impacto sobre los territorios de los pueblos indígenas del Estado Bolívar, fundamentalmente aquellos que se encuentran en las poligonales del arco minero. No olvidemos que son 111.000 kilómetros cuadrados, el equivalente más o menos a un 12% del territorio nacional, el que va a ser impactado con esta política minera, de extracción minera, y es una actividad que se ha hecho sin la consulta de los pueblos y comunidades indígenas que habitan en esa región. Pero no solamente es el impacto a las comunidades indígenas, también es el impacto a una de las áreas donde hay mayor concentración de áreas bajo régimen de administración especial, como es el Parque Nacional Canaima y los monumentos naturales Tepuy, así como la Reserva Forestal de Imataca, lo cual pudiera estar ubicando al gobierno nacional no solamente en un ecocidio contra el ambiente, sino fundamentalmente también contra un genocidio de carácter cultural contra pueblos y comunidades indígenas. Nosotros esperamos que la Comisión pueda emitir recomendaciones, pueda formular comentarios generales sobre el tema, toda vez que hay una peligrosa tendencia en América Latina de no reconocer territorios indígenas y en cambio avanzan proyectos de desarrollo minero, de desarrollo hidrocarburífero que atentan contra las culturas indígenas. El Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la Universidad de los Andes, en defensa de las etnias venezolanas del Orinoco, espera que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA pueda, una vez conocido el estudio hecho por estos investigadores, formular recomendaciones de impacto a la sentencia que emane la Corte Interamericana sobre el arco minero. Gremios de docentes solicitan al gobernador del estado la destitución de la directora de Educación. En la Asamblea General que se produjo el pasado miércoles, nosotros acordamos como organización sindical en asamblea con los docentes al servicio del Ejecutivo Regional solicitar por escrito al señor gobernador del estado la destitución de la profesora Olga Escalona. Los desaciertos de este personaje son demasiados. Eso de abrir expedientes, de instalar un tribunal de la Inquisición en la Dirección de Educación a todas aquellas personas porque no piensan, no opinan como el régimen quiere. Y la libertad de expresión está establecida en la Carta Magna, en el 57. Pero es que además de eso hay una persecución, ¿no? Que si tú tienes una asamblea, los directores al parecer tienen orden de no dejar que las asambleas se hagan, y eso viola tratados internacionales, acuerdos con la OIT, viola el contrato colectivo que establece que justamente las asambleas deben hacerse en los centros de trabajo. El ambulatorio de la Cruz Roja Venezolana Seccional Mérida cumple 23 años en conjunto con la 23ª Jornada Científica. En esta jornada se trataron temas como el voluntariado, el cual la Organización Mundial de la Salud le está haciendo énfasis, considerándolo un reto del siglo a nivel mundial. Hay muchas dificultades en la actualidad porque todos estamos muy ocupados. Sin embargo, si uno se organiza, hay un tiempo que uno puede dedicar a esa actividad humanitaria. La Cruz Roja es una organización internacional, la más antigua en el mundo, la que está en mayor número de países en el mundo. Por ende, pues es la institución que está haciendo una labor muy importante en el mundo. Muchos conocen un poquito de Cruz Roja, otros no. Además agregó que la Cruz Roja, junto con el voluntariado, está trabajando con diferentes organizaciones para tratar problemas como las migraciones y el cambio climático. Actualmente estamos trabajando con el conjunto residencial de Trapiche en Ejido y un convenio con la Federación Internacional, y eso lo está financiando DIPECO, que es la Comisión Europea. Es un proyecto hermoso en donde estamos involucrando a la comunidad, en donde Cruz Roja está guiando ese trabajo de esos residentes en esos conjuntos residenciales, que puede ser una experiencia que se pueda multiplicar en otros conjuntos residenciales, en otras comunidades en Mérida y también en Venezuela. La Cruz Roja de Mérida tiene como una de sus funciones prestar asistencia médica integral a través de su principal centro asistencial, el ambulatorio urbano tipo 3, llamado Dr. Joaquín Marmo Luzardo, en el cual prestan diferentes servicios en distintas áreas de la medicina para toda la colectividad en general. Clara Sánchez, pasante única, ULA Informa.
En el Paraninfo de la Universidad de los Andes, autoridades universitarias y egresados celebraron 50 años de la promoción de ingenieros civiles. Fue en 1966 cuando estos profesionales recibieron su título de la Universidad de los Andes como ingenieros civiles y 50 años después se reúnen en el Paraninfo para recordar y compartir. Sin duda alguna, otros tiempos. Sin embargo, la calidad de ingenieros egresados era excelente, a pesar incluso que la tecnología no era tan sofisticada como en la actualidad. Parece que fue ayer, pero las expresiones de una de las personas que vino a conmemorar y a celebrar esos 50 años de graduación. ¿Qué país tenían en 1961, 62, 63? ¿Qué país tienen ahora? Era un país que acababa de salir de una dictadura que, si bien es cierto que para algunos historiadores se caracterizaba por el desarrollo y progreso, por la construcción de infraestructura, para otros historiadores era un periodo carente de libertades. Bueno, le dejo a usted la reflexión, pero era un país de oportunidades y en este momento estamos en un país arruinado, un país que no le ofrece oportunidades a ninguno de nuestros jóvenes. Así que le invitamos a usted que nos está viendo, que nos está escuchando, participe con nosotros, vuelva a la Universidad de los Andes como un acto de fe, un acto de reafirmación a esta noble universidad bicentenaria. Hace 50 años también egresaron de la Universidad de los Andes los primeros arquitectos, pues vale recordar que la Facultad de Arquitectura nace de la Facultad de Ingeniería. La arquitectura pues no es el reflejo de la sociedad. O sea, la arquitectura siempre ha sido algo como las costumbres de es una cultura. Por lo tanto, lo que uno ve es lo que tenemos en la sociedad. Entonces, si hay deterioro social, pues hay deterioro arquitectónico, como hay deterioro tecnológico. Es decir, tenemos una sociedad que está, en el caso venezolano, con todos los problemas, y eso se refleja en todos los ámbitos del país. Experiencia y conocimientos, dos elementos fundamentales para la nueva generación del área de la ingeniería civil y la arquitectura. Que cada día nos preocupemos más por nuestra profesión, que realmente veamos lo que nos están enseñando y realmente estudiemos para poder lograr el triunfo. Es momento de identificar y cumplir con algunos compromisos. Enseguida regresamos. De nuevo con todos ustedes, gracias por continuar con nosotros. Los Juegos Interfacultades continúan desarrollándose y con resultados ya definitivos en varias de las disciplinas. La representación de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis es la primera en obtener un campeonato en el marco de los Juegos Interfacultades de la Universidad de los Andes en las disciplinas del fútbol en campo femenino, al derrotar 3-1 a su similar de odontología en una final disputada este jueves 24 de noviembre en horas de la noche en el Estadio Lourdes. La coordinadora de esta disciplina, profesora Marisol Rivas, hizo un balance de este deporte en los interfacultades. En la final obtuvo farmacia y odontología, donde ganó 3-1, donde estuvimos en odontología, quedó la campeón goleadora Karen Hidalgo con 12 goles, y en la portera de la valla menos vencida con Keira Rojas de farmacia. ¿Qué balance general? ¿Cómo se cumplió el calendario, la programación de esta disciplina? Así como estaba propuesto, solamente tuvimos una sola inconveniente, que fue el del paro de transporte, pero pospusimos los juegos luego. De resto se cumplió todos los juegos y todos los juegos se dieron. No hubo forfeit y asistencia total de las atletas de cada facultad. Por el tercer lugar quedó la representación de la Facultad de Ingeniería al vencer por la mínima diferencia 1-0 a la Facultad de Humanidades y Educación. En cuanto a otras finales deportivas de los Juegos Interfacultades, para este viernes se desarrollarán las de fútbol sala masculino en la cancha techada de la FCU a partir de las 5 de la tarde. Y para este sábado culminará el tenis de mesa masculino y femenino en el gimnasio de la Hechicera. En cuanto a otras disciplinas, también se conocerán las representaciones semifinalistas en fútbol campo masculino, baloncesto masculino y voleibol de cancha, tanto masculino como femenino. Las disciplinas del softball y kicking ball aún se mantienen en la fase regular. José Ramón Dávila, ULINFORMA.
La Cátedra de Historia de la Universidad de los Andes realizó un foro para celebrar los 20 años de su creación. En este foro expusieron lo que han sido 2 décadas de trabajo realizado en pro de la universidad en las áreas de enseñanza, investigación y extensión dentro y fuera de esta casa de estudios. Nos hemos congregado hoy un conjunto de profesores de la Escuela de Historia para divulgar de manera precisa los aportes que se han hecho desde la asignatura, desde la cátedra, desde los proyectos de investigación y los resultados que se han obtenido a través de las propias actividades que he realizado como coordinador de la cátedra y el asesoramiento a estudiantes tanto de pregrado como posgrado en el estudio del aula. Nuestra cátedra de Historia de la Universidad de los Andes destacan la importancia de estos estudios que han dado a conocer aún más el trabajo que se ha realizado en esta casa de estudios a lo largo de más de 2 siglos. Se proyectó en el resto del país, su documento original fue considerado por la Universidad del Zulia y la Universidad de Carabobo y a tal efecto pues también existen en estas 2 universidades cátedras homólogas, cátedras similares que a diferencia de la nuestra cuentan con presupuestos económicos, presupuestos académicos, apoyos de las autoridades universitarias, lo cual no ocurre en el caso de la Universidad de los Andes, a pesar de haber sido la pionera en esta actividad, ¿no? Adicional a las ponencias se presentó una exposición de libros, revistas, folletos y otras publicaciones que forman parte del archivo de la cátedra. Leonardo Rodríguez, ULE Informa. El Partido Primera Justicia en la parroquia Domingo Peña realiza actividades para recolectar fondos que le permiten realizar donativos de juguetes a los niños en Navidad. Tenemos 2 actividades deportivas que se van a realizar los días 15, 16, 17 y 18 de diciembre. El día 18 es el cierre de una de ellas. Tenemos un octagonal de fútbol de sala que comienza el día 15, finaliza el día 18 con la gran final y a su vez la bailoterapia que llevaremos a cabo. Tenemos previsto realizar esta actividad en la comunidad de Santa Juana, por eso hacemos el llamado a todas las personas para que participen, para que se activen y puedan integrar con nosotros, llevar un día distinto, un domingo diferente. La idea de esto es recoger fondos para que posterior a estas actividades podamos llevarle alegría a los niños. El dinero que podamos agarrar de ahí, invertirlo en ellos. Sabemos que no podemos comprar unos super regalos por la situación tan difícil que está actualmente, pero sí podemos lograr algunos cotillones, grupos de aguinaldo, titiriteros. Contamos con la participación y con la ayuda de la Alcaldía del Municipio Libertador, los bomberos universitarios, la Policía Municipal. En el ámbito nacional, destaca la activación de la producción de harina de maíz precocida. Solo por 2 semanas alcanzarán las 30.000 toneladas de maíz blanco que recibió el sector. El director general de Alimentos Polar, Manuel Felipe Larrazábal, dijo que la producción de harina de maíz se reactivará por 2 semanas. Efectivamente, el gobierno nos ha ofrecido 30.000 toneladas de maíz a razón de 3.000 toneladas diarias de lunes a viernes. Eso nos va a permitir operar al 80% de nuestra capacidad durante las próximas 2 semanas. La producción de harina pan tiene 2 grandes problemas. Uno, el abastecimiento insuficiente de la materia prima, y el segundo problema es la falta de rentabilidad. Lo que nosotros requerimos de precio era 770 bolívares por kilo de harina pan, que déjame decirte, es 70% más económico, no que el bachaquero, sino que la harina pan que el gobierno nacional importa directamente. Estrenos, juguetes y la cena navideña se observan lejanos para la mayoría de los venezolanos. El colapso de los puertos, las trabas burocráticas, así como la escasez de divisas, no lo permiten. La situación en los puertos venezolanos es crítica debido a la burocracia que aplica el gobierno en medio de la crisis, afectando al sector comercial que no tiene cómo satisfacer la demanda decembrina. El análisis lo realizó Concecomercio. Estamos viendo cómo no hay juguetes, o sea, no hay novedad de juguetes, no hay calzado, textil, los alimentos propios de la mesa navideña tampoco los estamos viendo, está llegando muy poco. Importar alimentos y medicinas es lo
más engorroso que tenemos en Venezuela. Tienes que pasar por diferentes ministerios, por diferentes alcabalas. Por su parte, desde Fedecámara mostraron con preocupación las proyecciones del sector empresarial para el año 2017 debido a los controles que impone Maduro. El 2016 está cerrando con inventarios prácticamente en el borde del colapso. Tenemos un 35% de operatividad de la capacidad instalada de las industrias. Se disminuyeron en un 45% las importaciones de alimentos en el país. Para el 2017 realmente no se vislumbra todavía ningún horizonte claro, digamos, con perspectivas positivas. Desde los sectores productivos aseguraron que es necesario un cambio que permita eliminar los controles de precios. Quiero que sepan que en el 2013 abastecíamos el 66% de la necesidad de los venezolanos de la harina precocida. En el 2014 disminuyó a 60%, 2015 41% y este año estamos cerrando en 33%. Venimos en caída libre por la pésima política de fijación de precios, que la mejor oferta posible es la de la producción nacional. 770 bolívares, mucho menor que 2.500 bolívares que está costando la harina precocida que viene del exterior y mucho menor que los 3.000 bolívares que está costando la harina en el mercado informal. Dado que estamos apenas cerrando el ciclo norte-invierno, donde se produce el 80% de los alimentos que se van a producir en el país y solo vamos a contar con un 32-33% de las necesidades de la población venezolana. Ello requeriría alrededor de unos 900 millones de dólares mensuales para importar alimentos y la preocupación real es que sabemos que esos dólares no están. Piden que la mesa de diálogo sirva para canalizar soluciones económicas que permita que la crisis en el 2017 no sea más grave que la actual. Las licorerías no estuvieron exentas de la crisis este año. La caída en las ventas y la disminución de importaciones afectaron seriamente al sector. Nosotros somos el último eslabón de la cadena que lo que hacemos es comercializar. Nosotros ni producimos ni importamos, pero estamos viendo las consecuencias de lo que ha sido un proceso inflacionario e incluso la entrada en vigencia de lo que fue el DICOM. Por ejemplo, en el tema cervecero, que representaba un 80% de la comercialización de nuestros establecimientos, las ventas han caído en un 70%. En este momento, debido a la situación social, política y económica que está viendo el país, es donde requiere que haya la mayor participación y trabajo mancomunado de todos los actores sociales, políticos y económicos. La crisis universitaria afecta seriamente a los estudiantes. Ello se refleja en las precarias becas, el transporte y los comedores. Estamos en una profunda crisis, señor presidente, a nivel de becas. No alcanza ni para un desayuno, ni para 2 desayunos al mes, presidente. El transporte, tenemos serias deficiencias. El transporte, tenemos solo 23 unidades de transporte operativas. Necesitamos aproximadamente 39 a 40 unidades de transporte. Y el comedor, como podrá ver, aquí hay más de 5.000 usuarios y solo hay comida para 2.000 personas cuando mucho. Es parte de la dura realidad en la que se encuentra sumergida la educación superior en Venezuela. Estudiantes aseguran que es evidente que los recursos que envía el Ejecutivo Nacional no alcanzan y recordaron que Maduro miente. Dice, porque en Venezuela, muchachos, de América Latina y el Caribe, la educación universitaria es pública, gratuita y de calidad como mandato constitucional. El comedor de la UCB es una muestra de la crisis que viven las universidades del país. Solo pueden alimentar un promedio de 1.500 estudiantes y la demanda supera los 5.000, sin contar profesores y obreros. A las 6:30 porque la cola horrible. Entonces hay que hacerlo temprano. Y definitivamente que es muy poco. Siempre hay un límite, o sea, hay mucha cantidad de estudiantes que no comen. El gobierno anunció un incremento en las becas estudiantiles, pero la realidad es que aún no reciben el ajuste que habían prometido en enero. Desde el FCU denuncian que por hambre se desmayan hasta 30 estudiantes semanales en las aulas de clases. Estadística que se está viendo dentro de la universidad, que es, por ejemplo, la cantidad de desmayos que hay en las aulas de clases. Incluso tenemos estudiantes que se desmayan en plena cola para el comedor luego de días sin haber comido, y hay unas condiciones bien delicadas que están obligando, en definitiva, a que los estudiantes que menos tienen se tengan que retirar de la educación universitaria. Desde la casa que vence la sombra, han tratado de mantener tradiciones como el almuerzo universitario, que para poderlo brindar este año fue necesario suspender el servicio de comedor el día anterior y no permitir el ingreso de profesores y obreros.
En internacionales, la zona costera de América Central ha resultado gravemente afectada por el huracán Otto. Los países de Centroamérica enfrentaron el jueves la llegada de un fortalecido huracán Otto desde el Caribe, al tiempo que fueron sorprendidos por un sismo de 7 grados con epicentro en las costas salvadoreñas del Pacífico. El gobierno de El Salvador emitió una alerta de tsunami y llamó a desalojar las zonas costeras, aunque no hubo reportes de oleaje anormal. A su llegada, Otto registró vientos de 165 kilómetros por hora con rachas de hasta 195. El ojo del huracán ingresó a territorio nicaragüense a través del poblado de San Juan del Norte, fronterizo con Costa Rica, donde se movilizaba a la población. Mientras tanto, Nicaragua declaró emergencia nacional por ambos fenómenos naturales. Panamá, que reportó 3 muertes directas a causa de la tormenta, puso varias aeronaves a disposición de Costa Rica para ayudar en las tareas de socorro a partir de la mañana del viernes. También canceló la alerta amarilla para sus costas caribeñas debido a la mejoría del tiempo. Se espera que Otto afecte directamente sobre Nicaragua y Costa Rica durante unas 36 horas, en las que irá perdiendo fuerza según los servicios meteorológicos. En la pregunta del día les consultamos, siendo Venezuela el país más inseguro de América Latina, ¿ha sido usted o algún familiar víctima de este flagelo? ¿Sí o no? El 93% de los participantes expresó que sí han sido víctimas y el 7% que no. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través del Twitter @ula_tv. De esta manera concluimos ULA Informa. Lo queremos dejar con este pensamiento. El éxito en la vida no se mide por lo que usted conquistó, sino por las dificultades que usted logró superar en el camino. Abraham Lincoln. Por esta semana me despido. La próxima semana estará con ustedes nuestra compañera Mari Fátima Rivas. Los invitamos para que nos acompañen en nuestra emisión a las 8 de la noche, con reposición a las 6 de la mañana. Continúen con nuestra programación. Gracias por su amable atención.